Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, jueves 6 de julio del 2023, vamos a comentar otro concepto muy interesante, otro concepto filosófico, que es muy antiguo, por cierto, pero que los conceptos filosóficos son herramientas intelectuales para poder entender la realidad en la que vivimos o en la que nos ha tocado vivir actualmente. Eso es muy interesante porque actualmente cuando reconocemos, o la sociedad está reconociendo que vivió enajenada por mucho tiempo por las mentiras de los políticos encumbrados del PRI, del PAN y después de otros partidos, pero principalmente el PRI porque es el que más años ha gobernado este país, más de unos 80 años. Enajenó a la gente con tantas mentiras y bueno, pues la gente se creyó siempre, aunque este concepto no es nuevo, porque ya desde la antigüedad a los esclavos se les hacía creer que eran esclavos por designio de Dios y que los reyes y que los terratenientes, pues Dios los había hecho ricos, dueños de tierras y por lo tanto podían ser dueños de los esclavos. Los esclavos eran bestias de trabajo y los esclavos se creían pues que ese había sido su destino por obra del Espíritu Santo. Pero con el paso del tiempo, los filósofos ya del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, como en el caso de Francis Bacon, que vive entre 1565 y 1626, nos habla de ciertas distorsiones de la conciencia. A estas distorsiones Francis Bacon las llamó ídolos. Los ídolos de la tribu, los ídolos de la caverna, los ídolos del foro, los ídolos del teatro, que eran deformaciones en algunas gentes que les hacían creer una realidad falsa. Y estas distorsiones de la mente no permitían ver la realidad, de tal manera que actualmente cuando hay un proceso electoral que se está dando entre dos partidos con una ideología antagónica, pues los aspirantes, por una parte los aspirantes de Morena a convertirse en candidatos y por otra parte los políticos de la derecha, y bueno, nos ha causado cierta situación de a veces no entender o a veces entenderlo muy bien, de que este señor Santiago Krill desesperadamente pronuncia un discurso falso, muy falso, y que quiere hacer creer al pueblo de México que él tiene toda la razón, que él vivió por tantos años en un México libre, con ciudadanos libres, con ciudadanas libres, lo cual fue una vil mentira. Hizo creer a toda la gente que en México había democracia, que había libertades, cuando realmente se carecía de estas libertades. Vamos a ver qué significa esto de la enajenación. La enajenación es una pérdida de la conciencia por causas sociales. A los mexicanos, desde que llegan los invasores españoles, europeos, nos hacen creer que los pueblos originarios, por su manera de ser,
por su manera de vivir, por su manera de hablar, eran eran inferiores a los españoles por el color de su piel, de sus ojos, porque venían de un mundo más evolucionado. Y ahí surge precisamente el racismo y el clasismo en México. Por mucho tiempo, mucha gente, yo mismo, me creí que yo pertenecía pues, a una clase, yo era inferior a los demás. En este libro yo hablo algo acerca de esto, de la gente que vivía en el centro, se creía que era superior, de que era diferente, de que pertenecía a una clase más alta, una clase superior, y que los que vivíamos por acá en el cerro, en el Atache y por aquí en la Panorámica, pues éramos inferiores porque éramos inditos que bajábamos de la cedralera en veredas al Zócalo. Por causas laborales, el rico le roba al trabajador y éste no se da cuenta. El asalariado se resigna a que es explotado y concluye diciendo, ni modo, así es el sistema. Este va a ser mi destino, de que yo sea por toda la vida un hombre explotado, un hombre inferior, y lo mismo las mujeres. El individuo cae en situaciones irreales. ¿Y qué pasa en este caso? A veces esto de la enajenación como que nos hace ver moros con tranchetes. La enajenación no nos permite ver la realidad. No nos permitió por muchísimos años que todos los seres humanos éramos y somos iguales. Desde Jesucristo también luchó por esto, diciendo que todos los seres humanos eran iguales allá en la antigüedad. Así lo dijo. Y también entonces el individuo enajenado presenta una conducta sumisa. El trabajador, el indígena, el hombre mestizo, que vivía en condiciones económico diferentes por su forma de vivir, su vivienda, la ropa que vestía, los zapatos que no eran zapatos, eran guaraches, consideraba que efectivamente era inferior porque estaba pues enajenado, actuaba fuera de sí. Para quienes tienen el poder económico y político, el hombre sumiso vale más que un rebelde. El hombre enajenado políticamente obedece ciegamente a la demagogia, el engaño, las mentiras de los políticos tradicionales, entre ellos el PRI que gobernó por mucho tiempo, y todavía los discursos hipócritas, cínicos de los dirigentes. Hoy el día el dirigente del PRI todavía quiere seguir engañando de que ellos implementaron una democracia, implementaron la igualdad, cuando fue todo lo contrario. Se dedicaron a robar, a saquear, desde los viejos dinosaurios hasta lo peor que dio el PRI, los neoliberales, ese neoliberalismo que empieza con Miguel de la Madrid y termina afortunadamente con Peña Nieto. El hombre enajenado se adapta. El hombre enajenado se adapta sumisamente al sistema imperante. El hombre enajenado se adapta. Es como el animalito que lo traen desde el África o lo traen de Asia, lo traen de África, de otros lugares. Esos animales
pues por mano del hombre se adaptan a un medio. Aquí vemos los zoológicos, por ejemplo, leones, jirafas, osos y todo esto, pero el hombre no. El hombre, desde el momento en que empezó a desenajenarse, el hombre empezó a rebelarse y empezó a decir: yo no soy sumiso, yo no soy obediente como quisieran las clases dominantes que fuera. Yo voy a romper con esta maldita enajenación. Y por eso vemos que hoy en día la gente, afortunadamente, con este nuevo régimen, se está dando cuenta que quiénes eran los que le robaban, quiénes eran los que se llevaban el dinero que le correspondía al pueblo. Por eso con este régimen estamos viviendo un proceso ya de desajenación, porque el pueblo ya se dio cuenta. Con razón, pues estábamos sumisos, estábamos sobajados a estos partidos que solamente favorecían a los hombres más ricos, a las mujeres más ricas, y a nosotros nos daban miseria. Por eso hoy en día yo considero que estamos ya entrando en un proceso de desenajenación. Por eso el presidente dice: hoy la gente está despertando, hoy la gente está politizándose. Y qué bueno, hoy en día los medios, como el Son Politicón de Taxco, no solamente yo me voy a reducir a informar, sino que yo hoy en día estoy buscando la manera, por ejemplo, de formar, de ilustrar a la gente, pues que no entiende de estos temas. Hay quienes los entienden perfectamente, por supuesto, pero hay mucha gente que estos conceptos no los entiende y muchas veces no los quiere entender porque no es fácil entender estos conceptos filosóficos. Pero para eso estamos los que tenemos hoy en día el privilegio de tener un medio para poder despertar las mentes, la razón, la conciencia de la gente, para que entienda que por muchos años en México, casi por ahí como unos 90 años, vivimos, entre ellos yo, vivimos enajenados. Pero hoy en día la situación ha cambiado. Hoy en día ya no nos dejemos engañar por esos dirigentes del PRI, del PAN y del PRD y otros partidos que quieran seguir engañando que México vivió libre. Ahí tienen a Santiago Krill lloriqueando de que el desgraciado de López Obrador no se daba cuenta que había mujeres libres, que había hombres libres. ¿Cuál? No había libertad de conciencia, no había libertad del conocimiento, porque para los partidos en el poder, ¿para qué le llevaban educación a la gente? No, no era necesario. Así vivían bien, pobres, ignorantes. De esa manera la gente era feliz. Pero gracias aquí en Guerrero, y eso yo lo recuerdo perfectamente, cuando llega el doctor Güences, empieza a abrir preparatorias en diferentes partes del estado. ¿Para qué? Para que la gente se educara en el nivel medio superior. Fue un gran avance realmente. También podemos decir de la enajenación, el hombre con ideas progresistas y revolucionarias es un desadaptado. Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando surgieron ese grupo musical de Liverpool, Inglaterra, los Beatles. Los voy a mencionar así porque yo no hablo inglés. Los Beatles, cuando empezaron a dejarse la greña larga, a cantar canciones de protestas, mucha gente conservadora, mucha gente de clase media, ¿qué decían? Esos greñudos son unos desadaptados. Sí, es verdad, desadaptados. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra el sistema imperante, contra el sistema burgués allá en Inglaterra. Recuerdo que en un tiempo ellos recibieron la condecoración de la reina Isabel, y cuando ellos ya estaban en proceso de desenajenación,
le devolvieron su condecoración. Y entonces los Beatles vivieron en plena libertad, haciendo sus canciones como ellos querían, como ellos las interpretaban. Y claro, para la clase en el poder dice, mejor adáptense al sistema de explotación, claro, al sistema de creencias, principalmente las creencias religiosas o creencias filosóficas idealistas. Y yo prefiero ser un desadaptado. Y yo he sido en la vida, después de la secundaria para acá, me convertí en un rebelde de decir, hay cosas que yo no creo, hay cosas que yo no puedo creer. Y hoy en día mucha gente dice también lo mismo. Ya no me voy a dejar engañar por esos gobiernos mentirosos, porque lo que han hecho es engañarnos y robarse los dineros del pueblo. Entonces, repito esto, el hombre con ideas progresistas y revolucionarias es un desadaptado porque gestiona el fanatismo, el dogmatismo, el engaño, las mil mentiras y falsedades expresan los que han tenido el poder. El hombre enajenado es una persona idiotizada. La enajenación es una pérdida transitoria de la razón que actúa fuera de la realidad material. Nos hacen creer otra realidad y esa enajenación no nos permite ver la realidad objetiva. Por eso el pueblo por muchísimos años, siglos, fue engañado. Es una pérdida de los sentidos a causa de un sentimiento de miedo, enfado o dolor. Actualmente en que estamos llevando a cabo una transformación a través de la 4T y el humanismo mexicano, podemos decir que estamos empezando un proceso de desenajenación, es decir, de una recuperación de nuestra sana conciencia. Paisanas y paisanos, seguiremos hablando de estos términos filosóficos tan importantes porque, repito, los medios no debemos limitarnos solamente a informar, sino también hacer el intento de formar nuevas conciencias, con nuevas ideas, para que veamos el mundo tal cual es, la realidad objetiva tal como es, y para poder entender estos gobiernos que nos han engañado por tantos años y ver la diferencia que hay entre los viejos regímenes y el nuevo régimen del presidente López Obrador. Paisanas y paisanos, por hoy estos son mis comentarios. Nos veremos próximamente, seguramente con otro concepto filosófico muy interesante. Por hoy, muy buenas noches y nos veremos próximamente. Habló el profesor Agustín Alanis Arciniega y en los controles técnicos colabora conmigo mi hijo Apolo Iván. Muchas gracias y buenas noches.